Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política, y al inicio de este programa decíamos que íbamos a hablar del municipio de la Villa de Agüime, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Valsequillo. Para ello tenemos con nosotros y nos acompaña esta noche Juan Carlos Asta, concejal del Ayuntamiento de Valsequillo por Asamblea Valsequillera y a su vez también presidente. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, don Francisco. Encantado de ser recibido como siempre en esta casa y de poderme dirigir a todas las personas, a todos los televidentes de Canal 4. ¿Cómo está Valsequillo? Pues un poquito revuelto, un poquito revuelto. Siento decirle que el año 2014 ha comenzado casi de la misma forma de la que acabamos 2013, porque los vecinos y las vecinas de nuestro municipio están bastante molestos con las continuas subidas de impuestos, de la creación de nuevas tasas, que vienen a agravar la situación por la que están pasando muchísimas familias en Valsequillo, que se encuentran en paro, muchísimos hogares en donde no entra ni un solo euro al mes, y ven cómo la institución más cercana a estas familias, a estos hogares, que debe ser una institución cercana, una institución que les ayude, pues en estos tiempos de crisis está haciendo justo lo contrario, les está poniendo el camino mucho más difícil. Ante esa situación no se puede estar contento ni se puede vislumbrar un futuro a corto plazo que sea positivo o esperanzador. Pues me gustaría centrarme sobre todo con esa esperanza, con ese futuro y en las fiestas, sobre todo navideñas, cuando más se resiente. Se llevó a cabo una campaña solidaria. ¿Qué efecto tuvo y qué balance hace de la misma? Pues el balance es positivo, es muy positivo, porque una vez más se ha puesto de manifiesto la enorme solidaridad que caracteriza a los valsequilleros y a las valsequilleras, porque en todas las casas está afectando esta crisis, pero una vez más tirando de ese espíritu que llevamos años y años cultivando en nuestro pueblo, y que me contaban, por ejemplo, la gente que en su momento iba a los tomateros, a la zafra, al sur, y decían, en aquella época en donde había tan poco, pues estábamos muy unidos y siempre compartíamos con el que menos teníamos, ¿no? Pues yo creo que ese espíritu pervive en los valsequilleros, y ahora en estos tiempos de crisis en donde ven que el vecino de al lado lo está pasando mal, pues vuelven a sacar ese espíritu, y eso ha posibilitado que, gracias a la solidaridad de nuestros vecinos, hayamos recogido 900 kilos de alimentos que entregamos a la despensa municipal del ayuntamiento y a Cáritas Valsequillo, para que sean repartidos entre las personas y las familias que más lo necesitan. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y además muy agradecidos con los vecinos, con las empresas que posibilitaron que pusiéramos las cajas solidarias en sus comercios, para que los clientes que así lo deseaban podían contribuir también en estos comercios. También estamos muy satisfechos y agradecidos con los grupos musicales, con Iván el Bastonero, que fue un humorista que participó en la clausura de esa semana solidaria. Estuvo Charco Hondo, estuvo Bombazo Latino, estuvo Iván el Bastonero, estuvo Audiprol como empresa que se dio la megafonía, Johnny Aya, un grupo musical que, aunque no pudo estar en esa noche porque tenían otra cita, nos cedieron también el equipo de música. O sea que ha sido la suma de muchos granitos de arena que al final han contribuido a reunir esa montaña de solidaridad que tiene como cúspide esos 900 kilos de alimentos, que entendemos que por lo menos contribuyeron a hacer una Navidad, si bien no perfecta, un poquito mejor para esas familias que peor lo estaban pasando. Y quien no lo está pasando más bien son los vecinos y vecinas del municipio de Valsequillo, por la situación que estamos padeciendo en toda España, porque a nadie se le esconde, y Valsequillo no va a ser en este caso exenta a la misma. Pero fíjese usted por dónde, si aplicamos el dicho de a perro flaco todo se pulga, si mal lo pasamos, parece ser que por parte de las instituciones a veces no son tan sensibles, y se aumenta, y ahí usted menciona al inicio de este programa, de nuevas tasas, y hablamos de las tasas, por ejemplo, de depuración, donde los vecinos y vecinas de Valsequillo se encuentran muy indignados con estas tasas, en el cual ustedes han hecho una campaña en contra de esta decisión que ha tomado este grupo de gobierno de ASBA. Efectivamente, nosotros ya en el año 2012, en julio del año 2012, es cuando el Grupo ASBA, que está actualmente en el Ayuntamiento, llevó al pleno de ese mes de julio de 2012 toda una serie de medidas que iban con el objetivo de recaudar más impuestos, y que por lo tanto todas esas medidas, el objetivo era subir los impuestos, crear nuevas tasas para intentar pagar la deuda que este mismo grupo, el Grupo ASBA, generó entre el año 98 y 2007. Estamos hablando de más de 2,5 millones de euros de deuda, buena parte de esa deuda extra presupuestaria, es decir, que se gastó
sin cobertura presupuestaria para pagarla, a sabiendas de que no había dinero, se gastó. Y ahora, cuando el gobierno del PP, desde el gobierno central, ha dicho hay que pagar toda esa deuda, le ha obligado al ayuntamiento a saldar la deuda con los empresarios y las personas a las que se le debía ese dinero, pero al grupo ASBA no se le ocurrió otra solución para intentar obtener dinero que subir los impuestos, cuando nosotros le planteamos hasta 5 alternativas para no tener que subir los impuestos a los vecinos y vecinas de Valsequillo. Ellos decidieron crear nuevas tasas, subir impuestos, sin ir más lejos, crear la tasa de depuración que estamos denunciando a lo largo de los últimos meses, subir los documentos que produce el ayuntamiento para los vecinos un 18%, la tasa de cementerio un 32%, subir también el impuesto de vehículos un 10%, subir el IBI, subir las plusvalías, subir prácticamente todos los servicios que presta el ayuntamiento a los vecinos y vecinas, con el objetivo de sacudirse la deuda de encima y trasladarle el problema a los vecinos, vecinos que desde luego no endeudaron a este ayuntamiento y que no generaron esa deuda durante los años de bonanza. Recuerdo, desde el 98 hasta 2007 estamos viviendo los últimos años de la mayor bonanza económica que ha vivido nuestro país en democracia, y en ese tiempo de bonanza económica fue cuando ASBA generó esta deuda y ahora se la hace pagar a los vecinos. Pero no contentos con esos 2,5 millones de euros de deuda, en esta legislatura, de la que solo se han cubierto 2 años y medio, el grupo ASBA ha vuelto a generar más deuda, 2 millones de euros más. 2 millones de euros más en solo 2 años y medio. Y claro, la pregunta de los valsequilleros, la pregunta que nos hacemos todos es, si subes los impuestos y recortas los servicios, ¿cómo es posible que te sigas endeudando? ¿Cómo es posible que te sigas endeudando? Recaudas más porque tienes más impuestos, gastas menos porque has recortado los servicios. ¿Cómo es posible que te sigas endeudando? ¿A dónde está yendo el dinero que pagan los vecinos y vecinas de Valsequillo? Pues esa es la indignación, porque esta tasa de depuración a la que usted ha hecho referencia es una tasa inoportuna e injusta. Es inoportuna porque la crea el grupo ASBA en plena situación de crisis. En Valsequillo tenemos 1.165 personas en situación de desempleo. Son 1.165 familias. En muchas de esas casas no entra ni un solo euro al mes. ¿Cómo es posible que a esas familias, a los valsequilleros en general, pero especialmente a esas familias que peor la están pasando, le pongamos las cosas más difíciles, subiéndole los impuestos y creando nuevas tasas? Además, son tasas sin escapatoria, porque el agua no la podemos dejar de consumir. Es un elemento indispensable para la vida y, por lo tanto, no se puede dejar de consumir. Esa tasa está creada con un claro afán recaudatorio, que nadie se pueda escapar. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con la creación de esa tasa. El alcalde ha dicho en varias ocasiones que no le quedaba más remedio, que esa tasa tenía que crearla. Yo le digo al alcalde que falta a la verdad. El alcalde miente cuando dice que no le quedaba otro remedio. Y lo demuestro con papeles, lo demuestro con hechos. En la pasada legislatura, y si me lo permite, aquí tengo 2 documentos que lo acreditan, en la pasada legislatura, la empresa Agua de Telde, que gestiona el servicio de abastecimiento de agua en Valsequillo, le trasladaba al por aquel entonces alcalde del municipio de Valsequillo, José Miguel López Santana, Pipo, el siguiente documento, 29 de abril del año 2010. Muy señor nuestro, adjunto le remitimos el estudio justificativo para el cálculo de la tasa de alcantarillado y depuración 2010, con el fin de que después de los trámites oportunos y si lo estima conveniente, sea aprobada en el pleno del ayuntamiento. Este es el documento que muestro a cámara. El alcalde en aquel momento, José Miguel López Santana, Pipo, dijo no a Agua de Telde. No estoy dispuesto a cargar a mis vecinos con una nueva tasa en plena época de crisis. Lo que hay que hacer en época de crisis es ayudar a los vecinos, no ponerles el camino más difícil todavía. 2010, se lo muestro. Año 2011, 7 de febrero, Agua de Telde vuelve a insistir. Adjunto le remitimos estudio justificativo para el cálculo de la tasa de alcantarillado y depuración 2011, con el fin de que después de los trámites oportunos y si lo estima conveniente, sea aprobado en el pleno del ayuntamiento. José Miguel López, Pipo, volvió a decir un no rotundo. No se puede cargar con más impuestos a nuestros vecinos en tiempos de crisis.
Eso es lo más fácil. Eso es lo que hacen los gobernantes que no tienen proyecto, que no tienen ideas. Tengo un problema, que lo paguen los vecinos. Asamblea Valsequillera y Pipo en aquel momento dijeron no a Aguas de Telde. ¿Qué ha hecho este gobierno, el Grupo Aspa, nada más llegar al Ayuntamiento de Valsequillo? Pues en los primeros 6 meses cedió a la empresa y subió el precio del agua a un 4,3%. Solo en los primeros 6 meses. Al año siguiente, como lo acabo de decir, en el año 2012, llevó al Pleno la creación de una tasa por depuración, que ha supuesto un incremento del 35% del precio del agua con respecto a lo que pagamos. Y desgraciadamente, y esto pues lo hemos conocido esta tarde cuando hemos comenzado a ver los expedientes del Pleno del próximo lunes, yo siento decirle a los valsequilleros que en el Pleno del próximo lunes el objetivo del Grupo Aspa es volver a subir el precio del agua un 6%. Un 6% para todos los vecinos y vecinas de Valsequillo. Una nueva subida. Entonces yo, sinceramente, no puedo mostrar más que mi indignación ante una situación en la que el Grupo Aspa está demostrando una vez más que la sensibilidad con sus vecinos es nula. Nosotros necesitamos, Valsequillo necesita un grupo de gobierno que le ponga las cosas fáciles a los vecinos, que les ayude a salir adelante, que gobierne para los vecinos, no contra los vecinos, que esté al lado de quien más lo necesita, no que imponga tasas que perjudica a quien menos tiene. Y sobre todo, que haga el camino mucho más llano, mucho más llevadero. Lo que hace Aspa es ponernos piedras en el camino y en la mochila. Y el colofón de todo esto, don Francisco, es que Valsequillo tiene una depuradora. ¿Cómo? En el barranco de San Miguel. Tiene una depuradora que costó más de 100 millones de las antiguas pesetas. En el barranco, a la altura de los Llanetes, y esto lo saben todos los valsequilleros, y si quien no lo sepa puede darse una vuelta por el barranco de los Llanetes, sabe, a la altura de los Llanetes, sabe que hay una depuradora que costó más de 100 millones de pesetas y que está parada. Está completamente equipada, pero está parada. Ya que nos cobran el agua y nos hacen pagar una tasa de depuración abusiva, lo menos que se podría hacer es poner esa depuradora en funcionamiento, que el agua que se produce en Valsequillo se depurase en esa depuradora y se quedara en Valsequillo. Pues por ejemplo para regar parques, jardines y para otro tipo de usos. Pero no, el agua pasa de largo, llega hasta Telde, aquí se depura y se vierte al mar o se aprovecha en otros usos. Desde luego en Valsequillo no se queda. Entonces, Valsequillo. Pues a lo mejor ya ese sería el sumum de lo incomprensible. Pero no nos explicamos cómo se puede hacer una gestión tan chapucera en este sentido. Y voy más allá. Esta tasa por depuración, en su nomenclatura, dice tasa por depuración de aguas residuales. Tasa por depuración de aguas residuales. Esto significa que la tasa, lo que nos cobra, es el agua que nosotros vertemos al alcantarillado, porque es por depuración de aguas residuales. ¿Por qué nos cobran entonces en Valsequillo? ¿Por qué les cobran a ustedes en Valsequillo, vecinos y vecinas de Valsequillo, una tasa por depuración por el agua que entra en las casas? ¿Me explico? Si en su casa entran 15 metros cúbicos de agua, sí, pero usted de esos 15 metros cúbicos gasta 7 o 8 metros cúbicos en beberse el agua, porque el agua en Valsequillo todavía se puede beber, en hacer de comer, o en regar las plantas o los huertos tan típicos que tenemos en muchas casas de Valsequillo, en su casa han entrado 15 metros cúbicos de agua, pero usted ha vertido al alcantarillado a lo mejor 8 metros, porque el resto los ha consumido bebiendo agua, haciendo de comer o regando. Sin embargo, en Valsequillo, la tasa de depuración, lo que le cobran es lo que entra en las casas y no lo que sale. Por lo tanto, esta tasa de depuración está mal hecha, mal confeccionada, mal ejecutada, mal implantada y con un objetivo claro: recaudar dinero, recaudar para pagar la deuda que generó el Grupo Aspa, pero que tienen que pagar los vecinos y vecinas de Valsequillo. Por eso digo que además de inoportuna, esta tasa de depuración es injusta a todas luces. Injusta a todas luces. Decía el alcalde en una entrevista el 3 de abril del año pasado que el recibo semestral de la media de los valsequilleros sería en torno a 13, 15 euros. Entre 13 y 15 euros. Yo digo que esto no es cierto.
Es otra de las falsedades que ha vendido nuestro alcalde. ¿En qué se basa? Yo tengo aquí 4 recibos de diferentes vecinos y vecinas que nos los han hecho llegar por la tasa de depuración. El primero de ellos es de 114 euros con 94 céntimos. 114 euros, se lo muestro porque a esta distancia de la cámara no creo que se pueda ver el importe total del recibo, pero lo tengo ahí destacado, 114 euros. El segundo recibo es de 84 euros con 78 céntimos. Servicio de depuración de enero a junio. Efectivamente, enero a junio de 2013. En estos dos casos, en estos dos primeros casos, estamos hablando de 2 vecinos que tienen una incidencia en su red de abastecimiento, tienen pérdidas de agua en su red de abastecimiento. Esas pérdidas han sido reconocidas por Aguas de Telde y por lo tanto esas pérdidas reconocidas por la empresa que presta el servicio han sido descontadas del recibo cuando se paga el agua. Sin embargo, en el recibo de la depuración no se ha tenido en cuenta y se les ha cobrado la totalidad del agua consumida, incluidas las pérdidas que Aguas de Telde reconoce, pero que el ayuntamiento a través de la empresa Valora no lo hace. Por lo tanto, afán recaudatorio. Pero aquí le traigo un tercer recibo, 75 euros con 11. Este es el caso de vecinos que utilizan el agua de su casa para regar su pequeño huerto. Y claro, el consumo es mucho mayor que en cualquier otra casa. Pero es que esa agua no se ha vertido al alcantarillado. Por lo tanto, no me puedes cobrar una tasa de depuración por un agua que yo no he vertido al alcantarillado. Del volumen total de los 132 metros cúbicos que esta casa consumió en 6 meses, seguramente la mitad fue destinada al riego de esos pequeños huertos. ¿Por qué le cobran la totalidad de los metros cúbicos que entraron en la casa y no los que se vertieron al alcantarillado? Porque lo que se busca está claro, lo que se busca es recaudar a base de los bolsillos de los valsequilleros. Y le traigo el último recibo, y en este recibo sí puedo decir el nombre del usuario, porque es el mío, el de mi casa. Una vivienda en donde vivimos 3 personas y un bebé. 3 personas, no utilizamos el agua para beber, solo para hacer de comer, y el recibo del semestre enero-junio de 2013 no son los 13 o 15 euros que decía el alcalde que era la media de cualquier hogar en Valsequillo, no, es el doble, señor alcalde. 29,59 céntimos, 29 euros con 59 céntimos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en que no había más remedio que crear esta tasa. No es cierto. En la pasada legislatura, Pipo dijo no en 2 ocasiones a la creación de esta tasa. Esta tasa es inoportuna, esta tasa es injusta, y esto lo que demuestra es que en Valsequillo tenemos un gobierno que es dañino para las personas, que no está al lado de quien más lo necesita, que busca solamente recaudar para pagar sus errores y que además, y siento decirlo así, nos está cobrando el agua a precio de oro, porque a partir del lunes, el lunes en el Pleno, aprobará el Grupo ASBA una nueva subida del precio del agua del 6%, que se suma a la del 4% que aprobó en los primeros 6 meses de esta legislatura y que se suma a la tasa de depuración. Esa es la realidad que vive en la Valsequillera. Por lo cual, en este análisis económico, ¿cuál es la situación económica del municipio, en este caso del grupo de gobierno, de la corporación municipal, en este ejercicio que se ha cerrado en 2013? Pues es una situación muy grave. No se puede calificar de otra forma. La situación del municipio de Valsequillo en cuanto al endeudamiento es muy grave. Yo le decía antes que antes de que llegara nuevamente el grupo ASBA al Ayuntamiento de Valsequillo, se habían generado 2,5 millones de euros de deuda, parte de esa deuda extra presupuestaria, y en lo que vamos de legislatura, por lo menos hasta mayo de 2013, que es hasta donde tenemos conocimiento, se han generado 2 millones de euros más. Total, 4,5 millones de euros que vamos a tener que estar pagando hasta el año 2023. Hasta el año 2023 vamos a tener que estar pagando las deudas generadas por el grupo ASBA. Son créditos ICO a 10 años. Y no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás. Gobierne quien gobierne, esta es la herencia que ha dejado el grupo ASBA para el futuro de Valsequillo. Ha hipotecado el presente y el futuro de Valsequillo con esos 4,5 millones de euros de deuda que, si le sumamos los intereses, 200.000 euros anuales, serán 6,5 millones de euros al final de estos 10 años. Esa es la dura realidad. Con estos datos,
El otro día hacía el ejercicio de meterme en el Ministerio de Hacienda para conocer cuál es la deuda exacta del Ayuntamiento de Valsequillo y cuánto nos corresponde a cada uno de los valsequilleros. Valsequillo hasta el año pasado era el tercer ayuntamiento más endeudado de toda la isla de Gran Canaria. Hasta el año pasado, antes de que suscribiéramos el último crédito con el ICO de 1 millón de euros. Éramos el tercer municipio más endeudado de Gran Canaria, por detrás de Telde, que con diferencia es el más endeudado, seguido de Gáldar y el tercero, Valsequillo. Pues bien, el Grupo ASBA tiene el triste récord de haber convertido a Valsequillo, después de la suscripción del último crédito ICO por 1 millón de euros en el año 2013, ha hecho que Valsequillo escale al segundo puesto como segundo municipio más endeudado de la isla de Gran Canaria. Cada valsequillero debe en torno a 890 euros en impuestos para poder saldar la deuda que tenemos con proveedores. Al señor alcalde, que le gusta hacer muchas comparaciones entre Valsequillo y los municipios de su alrededor cuando habla de tratar de igualar los impuestos a otros municipios, a mí me gustaría que ese mismo ejercicio lo hiciera con el nivel de endeudamiento, por aquello de establecer unas mismas variables. Don Francisco, ¿sabe cuánto debe, en el caso, por ejemplo, de San Mateo, cada uno de sus vecinos en deuda? 19,6 euros. 19,6 euros. Esa es la deuda a día de hoy que tiene cada uno de los vecinos del Ayuntamiento de San Mateo, del municipio de San Mateo, con proveedores. En el caso de Valsequillo son 890 euros. 19,6 San Mateo, 890 Valsequillo. Me gustaría que el señor alcalde hiciera esa comparación también a la hora de calificar cómo se ha gestionado en Valsequillo a lo largo de los últimos 20 años, en la primera etapa del Grupo ASBA, y en los últimos 2 años y medio. Porque cuando estuvo Asamblea Valsequillera, y esto es algo que omite el alcalde, nosotros pagamos deuda oficial, la que estaba reconocida, la deuda que generó el Grupo ASBA, porque aquí no nos olvidemos, siempre estamos hablando de la deuda que generó el Grupo ASBA, porque tal y como lo cuenta el señor alcalde, parece que Asamblea Valsequillera es la que llevaba 20 años en el gobierno, cuando es al revés. Nosotros conseguimos reducir la deuda del ayuntamiento, la oficial, la extrapresupuestaria no, la oficial, la conseguimos reducir en 1 millón de euros. La extrapresupuestaria la tenían que haber pagado los concejales del Grupo ASBA que estuvieron entre el 98 y 2007, porque la ley de bases del presupuesto, y si la justicia en este país funcionara como debe funcionar, como debiera funcionar, la ley de bases del presupuesto dice que cualquier gasto que se asuma y que se contraiga sin cobertura presupuestaria deberá ser asumida por los cargos políticos que la firmaron. Y eso es lo que pasó en Valsequillo. 2 millones de euros de deuda extrapresupuestaria, deuda que se gastó a sabiendas de que no había dinero. Pues esa deuda la tendrían que haber pagado los concejales del Grupo ASBA que gobernaron entre el 98 y 2007, y no pasarle el problema a los vecinos, que es lo que han hecho. Reconvirtieron esa deuda extrapresupuestaria en oficial y dijeron, ahora que la paguen los vecinos, yo no la voy a pagar. Eso demuestra una irresponsabilidad enorme. Esta situación económica puede ser la que ha motivado que empresas como FCC, que es la que lleva el tema del servicio de recogida de residuos y limpieza, o la empresa, en este caso CDGA, que era la que explotaba la piscina, haya hecho, en este caso se ha marchado, ha dejado ese servicio por los retrasos de los pagos. Por otro lado, también vemos de las nóminas de los trabajadores, que parece que ya se ha tomado de fue en su momento un hecho puntual, parece ser que ahora ya no es un hecho puntual, sino se ha tomado como norma. Me alegra muchísimo que saque usted el tema de las nóminas de los trabajadores, porque también he traído una serie de extractos bancarios que demuestran que lo que denunció Asamblea Valsequillera es cierto, no mentimos, como dice el señor alcalde en su último comunicado. Pero yendo por partes, como usted indicaba, efectivamente el impago constante en el que ha entrado este ayuntamiento, este Grupo ASBA, es lo que ha posibilitado y es lo que ha provocado que empresas que estaban prestando un servicio ejemplar en el municipio o quieran marcharse o lo hayan hecho. Es el caso de FCC y de SEDAGA. FCC, lo saben los vecinos, estaba prestando un servicio ejemplar en el municipio. Se le pagaba
religiosamente cuando tocaba. Y es cierto que en alguna ocasión nos retrasamos en el pago a FSC y a SEDAGA, claro que sí, es cierto. Nosotros también tuvimos que gobernar en tiempos de crisis, pero cuando nos retrasábamos en el pago, lo que hacíamos era llamar a los gestores, invitarlos a sentarse con nosotros, explicarles cuál era la situación y acordar y decirles, bueno, no te podemos pagar este mes, vamos a intentar negociar este pago para un poquito más adelante. Y había entendimiento. Nunca hubo ningún tipo de problema. La relación era fluida, el servicio se prestaba sin ningún tipo de incidencia. Los problemas comienzan una vez que en 2011, a mediados de 2011, llega el grupo ASBA al poder. Entra en una pelea sin sentido con la empresa FSC que ha terminado en los juzgados. Yo espero y deseo que el grupo ASBA, que el pleito que tiene el grupo ASBA con la empresa multinacional FSC, lo gane. Porque como lo pierda, como el grupo ASBA pierda el pleito que tiene con FSC, va a ser una nueva losa para el Ayuntamiento de Valsequillo. Y teniendo en cuenta lo que hemos visto de aquí para atrás, sabemos quién va a pagar la indemnización a FSC si el Ayuntamiento de Valsequillo, si el grupo ASBA pierde el pleito. Lo van a pagar los vecinos. Lo van a pagar los vecinos. Por lo tanto, no entendemos esta forma de actuar. El servicio además se ha visto claramente afectado. Ya no es el servicio ejemplar que se prestaba en la legislatura anterior. Y eso lo saben los vecinos. Valsequillo está mucho más sucio que en la legislatura anterior. Y estamos hablando de la misma empresa. Algo tiene que haber pasado para que la misma empresa de aquel tiempo a esta parte, lo que antes era un servicio ejemplar, hoy no lo sea. El culpable está claro, está en el ayuntamiento. Y en el caso de la empresa SEDAGA, 3/4 de lo mismo. Exactamente lo mismo. Una empresa que prestaba un servicio ejemplar, magnífico, que tenía contrato durante 5 años más y que a principios del año 2013 decide que no quiere seguir en el Ayuntamiento de Valsequillo, que no quiere seguir en su municipio. A pesar de que me consta que la empresa SEDAGA le tiene un especial afecto a Valsequillo y al complejo de la piscina, porque era la primera instalación en la que se metía como gestor deportivo. Hasta ahora lo que habían hecho era construir instalaciones deportivas. A partir en Valsequillo comenzaron su primera experiencia como gestión y estaba funcionando a la perfección. Pues los impagos o el te pago hoy y no te pago dentro de la semana que viene y al final no te pago, esa falta de seriedad por parte del grupo ASBA es lo que ha llevado a la empresa SEDAGA a renunciar al servicio. Lo comunicó el 16 de enero del año 2013, es decir, ya hace más de un año. El grupo ASBA ha tenido todo el año 2013 para recopilar la información, ver cuál es la situación de la piscina, elaborar un pliego de condiciones, sacar el concurso y adjudicar el servicio a una nueva empresa. Lo comunicó la empresa SEDAGA el 16 de enero diciendo que se marchaba el 30 de junio. El ayuntamiento consideró que 6 meses no era suficiente para llevar a cabo todo este proceso y le pidió a la empresa SEDAGA 6 meses más. No te vayas el día 30, vete el 31 de diciembre. La empresa acepta de buena voluntad, con lo cual ha tenido todo un año. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando a finales del año 2013 nos dice el grupo ASBA que no hay concurso, que no hay pliego, que todavía están recopilando la información. Un año completo para recopilar la información. Pues todo el personal de la empresa SEDAGA ha tenido que pasar al ayuntamiento hasta que el ayuntamiento consiga poner en marcha el pliego de condiciones, sacar el concurso y adjudicarlo. Nos han dicho que parece ser que para marzo de 2014 se va a producir esta adjudicación. Pero al final quien paga son los vecinos. Servicios que antes eran ejemplares, por culpa de la mala gestión, han venido para atrás y las empresas se quieren marchar de Valsequillo. No quieren trabajar con el grupo ASBA. ¿Los retrasos en las nóminas de los trabajadores? Los retrasos en las nóminas de los trabajadores es algo que no es puntual, como quiere hacer ver el alcalde. No es una cuestión de días. Los trabajadores del ayuntamiento saben que en el mes de octubre, su nómina del mes de octubre se pagó el 12 de noviembre, con 12 días de retraso, que en aquel momento el alcalde se reunió con la plantilla y dijo que había sido un problema puntual, una falta de liquidez, pero esta situación se volvió a reproducir con la paga del sueldo de diciembre y con la paga extra. El mes de diciembre es un mes complicado y especial. Complicado porque todos sabemos que requiere de unas compras extras, porque es un mes de mucho más movimiento y por eso la paga siempre se cobra en torno al día 21 o 22, sueldo y paga, con un margen de diferencia de unos días.
Pues bien, en el caso de la plantilla del ayuntamiento no se produce el pago estos días. Se produce un primer pago el día 26, en donde algunos trabajadores cobran o una parte del sueldo, o la paga, o una parte de ambas. O sea, un descalabro total. Nadie cobra el sueldo y la paga íntegra. Asamblea Valsequillera denuncia este retraso. Denuncia el retraso del Grupo ASBA a la hora de pagar la paga y el sueldo del mes de diciembre. Y el alcalde sale en los medios de comunicación diciendo que desmiente rotundamente y nos acusa de mentir, porque afirma que el día 3 de diciembre cobraron todos los trabajadores que faltaban por cobrar. El día 3 de diciembre. Yo digo que eso es falso. Eso es falso. El día 3 de diciembre cobraron algunos trabajadores, pero hubo parte de los trabajadores del Ayuntamiento de Valsequillo que no cobraron hasta el día 7 y 8 de diciembre, es decir, después de Reyes. Después de Reyes, muchos trabajadores del Ayuntamiento recibieron su nómina o su paga extra, después de Reyes, cuando ya no hay margen para hacer las compras tan especiales de esa fecha. Y como el alcalde dice que nosotros mentimos, yo he traído 2 extractos bancarios. No vamos a mostrarlos a cámara para no revelar los datos, por supuesto, que son personales de los trabajadores, pero yo le invito a que usted verifique si lo que yo digo es cierto. Aquí tenemos un extracto de una cuenta de uno de los trabajadores en donde verá usted el ingreso de nómina, el 7 del 1, y la fecha, 7 de enero. Y aquí le traigo otro extracto bancario con los datos borrados, pero donde también se ve la fecha de ingreso, el 8 de enero. 8 de enero, abono de haberes correspondiente a la nómina. Por lo tanto, señor alcalde, Asamblea Valsequillera no miente. Cuando este concejal y este partido político denunciamos algo, lo hacemos siempre con documentos. Y aunque el alcalde diga que el día 3 se pagaron todas las nóminas, lo único que yo puedo entender es que el día 3 el alcalde dio la orden de pago. Pero el día 3 era viernes. El día 3 era viernes. La víspera de Reyes fue un domingo y el día de Reyes fue un lunes. Puede ser que el alcalde ordenara la transferencia al día 3, pero no se hizo efectiva hasta el día 7-8. Por lo tanto, esas personas no recibieron su sueldo hasta ese momento y por lo tanto nosotros no mentimos, otros sí. Hablando de salario, en este caso por la prensa también pudimos llegar la información por otros medios de comunicación y hablamos de la denuncia de 3 miembros de la policía local de Valsequillo que denunciaba en este caso que el ayuntamiento debía por atrasos una cantidad de algo más de 30.000 euros. Efectivamente, otro ejemplo más, esta denuncia, y es necesario explicarlo, esta denuncia abarca desde el año 2009 hasta el año 2012, porque tradicionalmente los cuadrantes de la policía, donde se distribuyen las horas y los turnos, la ha hecho siempre el jefe de la policía local. En el año 2012 se decide cambiar esa forma de actuación, se decide hacer una nueva distribución y parte de la policía local, parte de los miembros, deciden asesorarse ante este cambio. ¿Cuál es su sorpresa? Cuando se dan cuenta que durante los últimos años han venido haciendo más horas de las que les tocaban y por lo tanto solicitan que se les abonen los atrasos. ¿Cuánto pueden caminar hacia atrás en el tiempo? Lo que la ley les permite, 4 años, que es lo que la ley les permite porque lo demás ha prescrito. Pero esta forma de actuar siempre se ha hecho en Valsequillo, siempre lo ha hecho el jefe de la policía. Por eso ni unos gobiernos ni otros habíamos entrado en esa cuestión. La sorpresa es que el alcalde no ha querido sentarse a negociar, a conversar, a intentar buscar una solución con la policía local y tampoco le ha contestado a los escritos que ha presentado estos policías locales en el registro. Por lo tanto, se han visto en la necesidad de acudir a los juzgados. Y esto es una cuestión y es una actitud que no nos podemos permitir en Valsequillo. Es una actitud de soberbia que no está justificada de ninguna forma. Usted hizo mención de la cifra del desempleo en el municipio de Valsequillo, algo más de 1.165 personas que se encuentran en situación de desempleo. Aunque no son competencias municipales, por parte del grupo de gobierno, ¿se está haciendo alguna acción, alguna gestión para poder crear empleo? Efectivas no. De boquilla se dicen muchas cosas, pero este ayuntamiento, este grupo de gobierno está cruzado de brazos, esperando que la solución para el desempleo en Valsequillo venga de fuera. Están esperando solamente que el Cabildo o el Gobierno de Canarias o Europa les dé dinero para convenios. Y Europa, desgraciadamente, ya no cree en este tipo de políticas y, por lo tanto, ha decidido recortar el dinero destinado a las escuelas taller, a los talleres de empleo,
a todo este tipo de convenios. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Hay que buscar alternativas. Yo propongo una. En la pasada legislatura, Asamblea Valsequillera apostó por el turismo, apostó por diversificar la economía del municipio y generó unos excelentes resultados. En solo 2 años vinieron más de 20.000 turistas a Valsequillo, que dejaron más de 100.000 euros en Valsequillo. Se apostó decididamente por el turismo. El otro día, don Francisco, leía en la prensa que las previsiones son que para el año 2014, en el que ya estamos, a Las Palmas de Gran Canaria vengan 1 millón de cruceristas. 1 millón de cruceristas. Solo con que el 5% de ese millón de cruceristas fueran a Valsequillo, tenemos atractivos suficientes para llevarlos a Valsequillo. Solo con que el 5% fueran a Valsequillo serían 50.000 turistas. Solo con que esos 50.000 turistas se dejen 6 euros en Valsequillo, 6 euros, un café, un bocadillo y poco más, dejarían 300.000 euros en Valsequillo, 50 millones de las antiguas pesetas. Ese es el mejor plan de empleo que hay para Valsequillo, porque además lo vamos a tener todos los años. Y solo estoy hablando de los cruceristas. Tenemos un mercado de turismo externo, nacional y canario enorme. Y Valsequillo tiene una potencialidad enorme para atraer a esos turistas. Lo que hay que hacer es pensar, diseñar, establecer un proyecto viable y ponerlo en marcha. Y ofrecerle oportunidades a nuestra gente, que las están deseando, que las están esperando. Pero este grupo de gobierno está parado, cruzado de brazos, esperando que la solución o venga de fuera o le llueva del cielo. Y ese no es el camino. ¿En qué proyecto está trabajando actualmente la Asamblea Valsequillera? Pues nosotros estamos trabajando en el día a día, en estar cerca de nuestros vecinos. El lunes llevamos al Pleno una moción, por ejemplo, para que los equipos de fútbol de Valsequillo, aficionados y veteranos, puedan disponer del campo de fútbol de forma gratuita, porque se han tenido que ir a jugar fuera del municipio, porque en Valsequillo les cobran por jugar en el campo de fútbol. Estamos llevando mociones o propuestas para recoger las demandas de los vecinos, contenedores que están en mal estado, obras que se han hecho como por ejemplo en el Lomo Fregenal, en donde el año pasado denunciábamos la caída de un muro y ahora afortunadamente, y es de agradecer y también felicito al grupo de gobierno cuando hay que hacerlo, se ha cometido esa obra y se ha solucionado un problema. En eso hemos estado. Asamblea Valsequillera en su momento lo propuso y ahora se ha llevado a cabo. Y también estamos trabajando ya en el programa electoral y en el proyecto que queremos para Valsequillo de cara al próximo año, porque no se puede llegar al ayuntamiento sin proyecto. Uno tiene que tener un proyecto para decir, en el día a día me voy a dedicar a esto. Y la situación en Valsequillo es tan grave que requiere que el próximo gobierno que esté al frente del ayuntamiento tenga las ideas claras, tenga un proyecto, no para 4 años, para 8, 10 o 12 años, pero un proyecto serio, con objetivos, con referencias y sobre todo que sea viable para el municipio de Valsequillo y dé soluciones a los problemas que tenemos actualmente. Y la solución número 1 se llama desempleo. Ese es el primer problema, y es al que hay que buscarle solución. Efectivamente. Pero no solo para Valsequillo, sino para toda España. Por supuesto. Desgraciadamente. Por supuesto. Lamentablemente. Por supuesto. Don Juan Carlos, se nos ha ido volando el tiempo. Se nos quedan muchas cositas en el tintero de hablar y de llevar. Y sobre todo preguntar a los ciudadanos. Le agradezco muchísimo el que nos hayan dado esta oportunidad una vez más aquí en Canal 4 para dirigirnos a nuestros vecinos. Muchísimas gracias. Espero que vuelva por esta casa, pues se me quedan las preguntas a los ciudadanos y me van a tirar de las orejas. Perfecto. Aquí estaré cuando usted lo demande. Ha sido un placer tenerlo en esta casa. Muchas gracias. Aunque el tiempo se nos ha ido volando. Nos vamos, señores. Les dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de información. Hemos hablado de 2 municipios de esta isla de Gran Canaria, 2 municipios que componen estos 21 municipios de esta isla redonda. Hemos hablado en la primera parte del municipio de la villa de Agüime y hemos cerrado con el municipio de Valsequillo, de la mano de don Juan Carlos Ata, concejal del Ayuntamiento de Valsequillo y a su vez también presidente de Asamblea Valsequillera. Les dejamos con la programación de esta casa.